Bienvenidos a Logos Verdad Transformadora. Logos es un espacio para apreciar la verdad revelada en las Escrituras. A través de los diferentes segmentos de este canal, comentaremos los principios morales y espirituales de la Biblia y su aplicación personal y práctica en la vida diaria. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Quédate para recibir el mensaje de este día. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Logos, Verdad Transformadora. Soy Rafa Pando y en esta tarde me acompaña Rosario Salas. Y juntos vamos a tratar de reflexionar sobre el tema que hemos preparado para este día. Le hemos titulado Simpatizantes o Discípulos. Y es que vivimos en tiempos que para muchas personas es fácil identificarse como cristianos. Van a la iglesia, escuchan música cristiana, comparten versículos en redes sociales, participan en actividades de su iglesia, pero que no necesariamente requieren un compromiso con Cristo. Y hay una clara distinción entre quienes simpatizan con el Evangelio y quienes verdaderamente viven como discípulos de Jesús. Y recordemos que Jesús no llamó a las personas solo para admirarlo o para que estuvieran de acuerdo con sus enseñanzas. Cuando Jesús decía, sígueme, implicaba un discipulado, implicaba obediencia, implicaba transformación de vida y una entrega total. Si leemos Mateo 16:24, dice, Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad y tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Un llamado bastante comprometedor, ¿verdad? Así es que ser cristiano, seguidor de Jesús, implica vivir una vida de obediencia, de fe y de servicio a los demás. Entonces, la pregunta que cada creyente nos debemos hacer hoy es, ¿soy un simpatizante de Cristo o soy un discípulo comprometido con Cristo? Así es. Entonces, pues estamos en este tema, ¿verdad? ¿Soy simpatizante o discípulo de Cristo? Y pues leemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, pues ahí da cuenta de cómo Jesús confronta a las primeras iglesias en Asia respecto de las situaciones de vida que estaban apartando a los creyentes de ese tiempo para ser verdaderos discípulos de Jesús. Y bueno, las situaciones que confronta Jesús en cada una de estas 7 iglesias de Asia a veces parecen un espejo para la iglesia actual, pues reflejan actitudes espirituales que siguen presentes en la iglesia de hoy. La iglesia, por ejemplo, de la Odisea, tenía un problema, de ahí habla en Apocalipsis acerca de esta iglesia, tenía un problema, sus creyentes eran pasivos, eran tibios, como les llama Jesús. Y ahí esto está en Apocalipsis 3, 15 al 16, y dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Entonces ahí la Odisea representa entonces al creyente que está cómodo, no, pues que no niega a Cristo, ¿verdad? Pero no abandona, pero tampoco abandona la iglesia, pero tampoco vive apasionadamente para Cristo. Y esto sucede, lo podemos leer ahí en Apocalipsis. Y bueno, su cristianismo en la Odisea, pues es conveniente y pues lo asemeja a lo que ahora en este tiempo, ¿verdad? También puede pasar en la iglesia. El cristianismo es conveniente, obedece cuando no le cuesta, sirve cuando tiene solo tiempo, solamente ora cuando tiene necesidades y no vive en una rebeldía abierta, ¿verdad? Pero tampoco en entrega completa. Entonces, pues muchos cristianos, pues actualmente dicen, creo en Dios, voy a la iglesia, soy buena persona, ¿no? Pero Cristo busca mucho más que una identificación denominacional, busca una vida completamente rendida a Él. Eso es lo que podemos ver, ¿verdad? Como estamos viendo simpatizantes o discípulos. Y es impresionante, Chayo, cómo a veces nos acomodamos también como cristianos, pasando Ujú. por alto que pues, los discípulos de Jesús renunciaron a la vida que llevaban, dejaron lo que tenían por seguirlo a Él y rindieron completamente su vida.
Bueno, probablemente Ujú, hemos así es. tenido esa intención, esa decisión cuando conocemos a Jesús por primera vez y nos entra lo que han llamado el primer amor. Y eso es lo que Jesús reclama a la iglesia de Éfeso en el mismo Ujú, capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, hay algo que no me gusta de ti, le habla a la iglesia de Éfeso, dice, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso acuérdate cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo, compórtate como al principio, y si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré el candelabro de su lugar. Entonces es una ujú. sentencia fuerte, pero habla acerca de la iglesia que pues, doctrinalmente está sana, de la persona que tiene una buena doctrina, pero ya no tiene su primer amor, ya no tiene ese fuego como cuando conoció a Jesús de llevar a cabo sus principios, amar al prójimo. Y puede ser que conserve la estructura de cristiano, asista a la iglesia, sirva, todo como te identifica como cristiano, pero ya no hay pasión. Y Ujú. podemos llegar a acostumbrarnos a servir solo por obligación o a ser cristianos por obligación, pero no por amor. Y eso que Jesús le reclama a la iglesia de Éfeso, pues sucede igual hoy. Muchos creyentes cumplen con sus actividades religiosas, van a las reuniones, participan en los ministerios de servicio, conocen de Biblia, de la doctrina, pero ya no disfrutan buscar a Dios, a relacionarse con Jesús de manera personal y su cristianismo se ha vuelto una rutina. Y esta es otra de las características que son como indicadores para saber si somos simpatizantes o discípulos de Jesús. Así es lo que vamos viendo, ¿verdad? Con estos ejemplos que nos da la palabra de Dios. Y bueno, pues también está ahí mismo en Apocalipsis, la iglesia de Sardis, quiere decir Sardis, apariencia sin vida. Y también en Apocalipsis podemos, en Apocalipsis 3:1 podemos leer que dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. Sí, nomás se tiene la fama, ¿verdad? Exteriormente parecía una iglesia viva, esta iglesia de Sardis, pero espiritualmente estaba vacía. Y puede haber personas que parecen muy espirituales en nuestros tiempos, ¿verdad? Que muy espirituales al parecer, pero hablan también un lenguaje cristiano y conocen muchos versículos, pero su vida o su vida diaria, su vida privada, su vida de día al día, pues refleja poca comunión con Dios, ¿no? Entonces también ese es otro ejemplo, ¿no? De lo que habla la palabra acerca de simpatizantes y discípulos. Ujú. Definitivamente un discípulo de Jesús tiene que ser congruente con su fe y sus creencias para que su vida personal y familiar pues refleje efectivamente quién vive en él. Y bueno, otro aspecto que Jesús reclamaba a los creyentes de esas iglesias de Asia, en particular la de Pérgamo, pues es como habían amoldado la iglesia al mundo, se habían comprometido mucho con el mundo, aunque ellos eran gente de fe. Y Apocalipsis 2:13 dice, yo sé que tú vives en la ciudad de Satanás, en su trono, pero también sé que a pesar de eso, le dice a la iglesia, sigues confiando en mí. En esa ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad, y ni siquiera por eso dejaste de confiar en mí. O sea que Jesús reconoce fidelidad en la iglesia, en una ciudad muy difícil, pero tiene un reclamo, dice, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam, el que aconsejó a Balac Ujú. para que hiciera pecar a los israelitas, y además los animó a adorar otros dioses, dioses falsos, y a comer de los sacrificios que les ofrecían. Y tampoco ha rechazado la enseñanza que siguen los nicolaitas. Entonces, esta iglesia de Pérgamo tenía mucho compromiso con el mundo y con la idolatría, eran creyentes, habían mostrado Ujú. fidelidad a su fe en Jesús, pero ya estaban mezclando otras doctrinas y costumbres paganas del lugar donde vivían, y ese es el reclamo que hace Jesús. No negaban su fe,
pero toleraban falsas enseñanzas y habían comenzado a mezclar el evangelio con su cultura, con su sociedad. Y hoy parece que estamos en la situación de Pérgamo porque también muchos creyentes adaptan la Biblia a los versículos, los utilizan a modo, no quieren incomodar a otras personas, no quieren destacar como apartados para Cristo y prefieren agradar al mundo antes que obedecer a Dios. Y bueno, ejemplos en la Biblia tenemos mucho. Tenemos al joven rico, que era respetuoso, que era fiel, que seguía los mandamientos, pero no pudo dejar aquello que dominaba su corazón y eran sus riquezas y se fue triste. Así es que muchos quieren la bendición, pero sin renunciar a sus ídolos o sus apegos. Muchos desean a Cristo, pero mientras no les afecte su comodidad. Y es ese tipo de cristianos, los de Pérgamo, Sí. que muchas veces se reflejan el día de hoy con ese tipo de comodidad. No, pues sí, hay muchos ejemplos, ¿no? Y no hasta con estos que están en Apocalipsis se puede uno dar cuenta, ¿no? De la realidad y puede aprender uno mucho y también ponerse en el lugar de las cosas que tenemos que hacer como discípulos, ¿verdad? Que no seamos solo simpatizantes. Y bueno, pues también algunas razones porque hoy existen tantos simpatizantes en lugar de discípulos, ¿no? También podemos verlas en estos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Y se predica un evangelio centrado solo en las bendiciones y no en el arrepentimiento. ¿Sí? En este tiempo se busca una fe cómoda, una fe sin sacrificio, y pues se conoce información bíblica, pero no se permite que se transforme el carácter, ¿no? O sea, no permitimos que se transforme el carácter, solo queremos comodidad y como que solamente eso por encimita, ¿no? Existe presión social para adaptar la fe a las opiniones del mundo. Y las iglesias del Apocalipsis muestran que el mayor peligro para la iglesia no siempre es la persecución externa, sino la falta de compromiso interno. ¿Sí? Cristo no busca admiradores ocasionales ni creyentes de conveniencia, busca discípulos cuyo corazón pues le pertenezca por completo, ¿no? Es lo que quiere Cristo, ¿no? Que ese corazón sea completo para él. Ajá. Sí, efectivamente, un compromiso total. Y bueno, entonces, para ir cerrando la reflexión de este día, recordemos, ser simpatizantes es apreciar a Jesús mientras todo marcha bien, pero ser discípulos es seguir a Jesús cuando el obedecer incluso nos cuesta y cuando la sociedad nos presiona y siempre que estemos también dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos, comodidades o intereses egoístas por amor a Jesús. Entonces, la verdadera fe no se mide por que voy a una iglesia o por lo mucho que sé de la Biblia, de la palabra de Dios, sino la verdadera fe se mide por una vida transformada que refleja el carácter de Cristo. Y el llamado sigue vigente, así como Jesús confrontaba a las iglesias de Asia, su palabra nos sigue hablando hoy. Ese llamado está vigente para que tomemos una decisión, pasar de una fe Así es. de simpatía a una vida de compromiso total con Jesucristo. Y pues medita esto. Así Nos da es. mucho gusto que nos acompañes. Chayo, gracias por hacer dúo en Sí, la gracias a transmisión de esta todos. tarde. Esperamos que esto sea muy bueno para sus vidas, una bendición. Y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Hasta la vista.